Amables de la audiencia, estamos dando la bienvenida a su programa de Psicología en Familia. A partir de este momento estoy agradeciendo a todos ustedes el que me estén permitiendo llegar allá hasta sus hogares. De igual forma me estén dispensando con su compañía. También les quiero agradecer a quienes se han comunicado a mi número de celular, el 304-315-3200. De igual forma, quienes también lo han hecho a mi número telefónico personal, el 791-6050, y quienes también desde este momento se pueden comunicar a los números telefónicos de Telebolívar Televisión, el 791-4080. Bien, mi nombre es Carlos A. Sánchez M. Soy psicólogo, motivador, conferencista, catedrático y docente egresado de California School University y University South Wales de Australia. De igual forma, también los quiero invitar a que a partir de este momento me dispensen con su compañía. Para comenzar nuestro programa el día de hoy, vamos a hablar de un tema especialmente dirigido a estudiantes. Algo que sin duda alguna ha puesto en tela de juicio cualquier tipo de situaciones que finalmente se han visto enfrascados en situaciones totalmente con muchísima dificultad y que tal vez han dado el traste con lo que se ha querido hacer. Yendo entonces a nuestro tema, para el día de hoy vamos a hablar de la trampa en los exámenes. La cuestión es el ser o no hacer. Recordemos nuestro tema para el día de hoy, la trampa en los exámenes. La cuestión es el hacer o no hacer. Ahora, es importante que tenemos en cuenta, la trampa es tan antigua como cualquier hábito que nosotros como seres humanos tengamos. Pero es importante que a nivel escolar se ha tenido una cosa muy importante, y es que comienza entonces la decadencia de la ética y la honestidad frente a los exámenes por parte de la nueva generación. Frente a esto es importante entonces saber lo siguiente, y la pregunta es muy clara, y esto va para todos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto en situaciones totalmente difíciles? O por qué no decirlo, tal vez nerviosos, no hemos dormido, en cualquier situación, preparados tal vez para una prueba que a la postre va a ser tan sencilla como cualquiera otra y que solamente es producto de lo que los escolares van a desarrollar en un momento determinado, dado si desde luego frente a las pruebas que van a realizar, pues tienen unas fechas determinadas. El docente frente al escolar, ambos juegan un papel bien importante frente a estas situaciones, pero la trampa escolar frente a los exámenes es tan antigua, como decía al comienzo, como un hábito personal que nosotros tengamos. Cualquiera de nosotros, en cualquier situación se habrá puesto de todas maneras nervioso y desde luego habrá tenido unas situaciones por las cuales finalmente habrá sentido angustia, ¿por qué no? La desazón, posiblemente a no poder contestar la prueba o el examen que tiene frente a sí. Cuando en un salón, en un colegio, por ejemplo, el docente llega el momento en que da la orden de levantar los exámenes, de darle vuelta a la hoja para empezar a contestar, sencillamente el estudiante, tal vez, en el que esté preparado para ello, no va a haber ni muchísima dificultad. Yo hablo de aquellos escolares que llegado un momento van a encontrar dificultades, porque no han estudiado lo suficiente para una prueba determinada. Ahora, finalmente sucede para el estudiante, para estos casos, es que la prueba es tan sencilla que finalmente se le habrá olvidado y totalmente se le habrá borrado el casete cuando finalmente va a contestarla. Comienzan entonces las murmuraciones en el salón, ¿por qué no? Comienzan en todos a ver cuál es la forma de soplarse a sí mismos de uno u otro, de aquel que ya sabe, o por qué no, llegan unas situaciones por las cuales tenemos que acudir a algo que finalmente para nosotros no es lo más honesto posible. Ahora yo le pregunto a ustedes padres de familia y especialmente a ustedes escolares, a ustedes estudiantes, ¿cuántas veces ustedes han hecho trampa en los exámenes? ¿Qué tipo de trampas han utilizado para poder pasar los exámenes? Creo que solamente ustedes mismos se la pueden responder, porque tal vez ustedes padres de familia cuando pasaron precisamente por las aulas tuvieron que hacer algún tipo de trampas para poder aprobar los exámenes,
o poder aprobar las evaluaciones que finalmente el docente iba a desarrollar y que les había presentado a ustedes. Ahora, lo más importante es que siempre un docente va a presentarles a los estudiantes las fechas en que van a desarrollar esas evaluaciones, llámese en la escuela, llámese en el colegio o llámese en la educación superior, en la universidad especialmente, lo que nosotros denominamos cuando uno como docente le va a explicar cuál es el programa que se va a seguir durante un semestre precisamente para todo el estudiantado, y donde finalmente le va a mencionar unas fechas propicias que se van a denominar primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y examen final. Frente a esto, creo que no hay discusión alguna, pero lo más claro y que sí es cierto es, debemos estar preparados para ello. Bien, muchas veces sucede, por decir, hay casos en que los docentes se permiten, ¿por qué no hacen unas salidas más o menos paulatinas? El estudiante cree que en un momento determinado es el profesor el que le está dando la oportunidad de él tomar las herramientas frente a lo que él no sabe. Y frente a esto, cualquier tipo de herramienta la han denominado pastel, la han denominado soplete, la han denominado, llámese el nombre que haya tomado. Pero siempre va a estar, ¿por qué no?, totalmente escondida, y finalmente este tipo de personajes y este tipo de estudiantes finalmente van a terminar ser descubiertos por el profesor, por el docente que en ese momento está frente a ustedes y que les está permitiendo una posibilidad de un momento de tomarse un aire para poder desarrollar una evaluación. Vamos a mirar entonces qué tipo de metodologías, entre comillas, utilizan los escolares para desarrollar sus evaluaciones. Las más comunes, por ejemplo, apoyarse sobre un cuaderno. Esa es una de las más comunes. Otra, por ejemplo, el de dejar, ¿por qué no?, todas las anotaciones, ¿por qué no?, en el cesto de la basura, y cuando ingresen al salón retomarlas nuevamente. Otras, por ejemplo, utilizan, para el caso, son un poquito, como, ¿por qué no decirlo?, como más frontales. Por ejemplo, físicamente se utilizan las manos, ¿por qué no se utilizan las piernas? Y ¿por qué no otro tipo de partes anatómicas del cuerpo humano para escribir sobre ellas? Entonces la pregunta mía es, ¿usted papá o ustedes estudiantes, según el caso, cuál de estas han desarrollado ustedes en un momento determinado? ¿Qué trampa han colocado para desarrollar sus exámenes, sus evaluaciones? Yo creo que en algún momento determinado de sus vidas, y más por ahora, hoy por hoy, ante todo cuando los exámenes son un poquito complicados. ¿Por qué no decirlo? Porque hay otras situaciones por las cuales muchas veces el estudiante también emplea otro tipo de argumentos mucho más físicos para poder desarrollar trampa en los exámenes. A veces hojas superpuestas, con anotaciones casi invisibles. ¿Por qué no anotaciones sobre los pupitres, sobre los puestos? ¿O por qué no llevado a un caso determinado? Inclusive, hasta en las plantillas de los pies, hasta en las piernas muchas veces el escolar toma anotaciones. Lugares a los que posiblemente el escolar tal vez no se esté dando cuenta que se está haciendo un daño totalmente. Pero tal vez él piensa que es que el profesor o que el docente que está al frente de ellos desarrollando estas pruebas no se ha dado cuenta, sí, porque él lo sabe. Él lo sabe desde cualquier punto de vista. Y finalmente, el que termina engañado es el estudiante. Desafortunadamente. Es el estudiante el que termina engañado frente a una situación de esta, porque finalmente pensó que le estaba haciendo trampa al docente y resulta que la trampa se le estaba haciendo es a sí mismo. ¿Por qué? Porque tal vez no aprendió un poco más de lo que él realizó durante determinado periodo o durante determinado tiempo. Los periodos escolares están desarrollados hoy. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. Desde luego, hay unos, ¿por qué no decirlo? Hay unos temarios, hay unos subtemas, hay unos logros, hay unas competencias y hay una temática.
que eso en instituciones, tanto en primaria como en secundaria, pues empiezan a desarrollar. ¿Y por qué no? Hay unos logros que son actitudinales, otros que son cognitivos y otros que son procedimentales. Ya en la parte de la educación superior ya es un poco diferente. Pero frente a esto, desafortunadamente, la trampa en el estudio casi siempre ha sido el amigo y el acompañamiento número uno del escolar. Desde luego, que cree que el docente que se encuentra frente a él no se está dando cuenta de lo que está desarrollando. Amigo estudiante, amiga estudiante. Ante todo, cuando usted sepa que le han colocado una determinada fecha para usted poder desarrollar alguna evaluación, no se ponga a estudiar 24 o 48 horas antes. No, por el contrario, usted recuerde que esto del estudio para poder desarrollar las evaluaciones, usted debe hacerlo a partir del momento en que usted ingresa y comenzó a tomar apuntes. No deje todo para lo último. Cuando un docente le deja a usted, ¿por qué no?, trabajos de consulta, ¿por qué no decirlo?, trabajos en grupo, investigaciones entre comillas, y finalmente algunas tareas, tal vez elementales, es mejor que usted las desarrolle. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar posiblemente a usted frente a una situación un poco difícil cuando la nota, la evaluación no sea la mejor para usted. Posiblemente estos quizzes, estas tareas, esas intervenciones en clase individuales y en grupo le van a ayudar a usted muchísimo. Y con toda seguridad, usted va a ser el gran beneficiado al final de cada periodo y, ¿por qué no?, al final del año. Porque a veces usted se habrá dado la oportunidad a sí mismo de darse cuenta que finalmente es usted el número uno en el conocimiento que usted ha recibido y ha percibido. Recuerde que el docente para todos los casos es solamente un guía. Óigase bien, es un guía en el transcurso de su vida académica. Porque el docente como tal es el único que a usted lo puede guiar, ante todo en las situaciones académicas que posiblemente, donde usted vaya a tener dudas, pero recuerde una sola cosa, que el profesor, el maestro y el docente no todo lo sabe. Recordémoslo bien, el profesor, el docente y el maestro todo no lo sabe. Eso es como el papá. El papá, en cualquiera de las dos situaciones, siendo papá adoptivo o papá biológico, el papá no todo lo sabe, la mamá tampoco. Pero recuerde que la mamá, sin ser una psicóloga, es la que más cerca está de poder tomar riendas y, por qué no, dar solución a situaciones un poco mucho más difíciles. El docente para estos casos a nivel escolar es el que finalmente le va a usted dar la posibilidad de guiarlo y, por qué no, tal vez de ver usted cuál es la inclinación hacia lo que posiblemente usted puede desarrollar en su vida profesional. Importante que usted lo tenga en cuenta. Por eso, lo que decía desde un comienzo, la trampa como tal es tan antigua como cualquier hábito que nosotros como seres humanos tengamos o hayamos tenido. La trampa como tal es producto únicamente de una situación de duda, de una situación de poca preparación, de una situación que difícilmente lo va a llevar tanto a usted, estudiante o escolar, a conseguir lo que usted finalmente ha deseado. No estudiemos para obtener una buena nota. Simplemente la nota es el resultado de lo que cada uno de nosotros sabemos. La nota es solamente el resultado de lo que finalmente usted se va a procurar y se va a propiciar frente a su propia vida. La nota, la calificación como tal, es aquello que usted finalmente va a ver como tal, al final, como algo no tan preponderante, pero sí que usted se ha dado cuenta de que sí aprendió algo en el transcurso de su vida académica. El problema aquí no es que usted haya hecho trampa en la evaluación o en el examen. El problema aquí no es solamente de que usted, frente a esto, haya hecho una corrección. Porque hoy en día tenemos inclusive trampas que, aplicadas a la tecnología de punta, por ejemplo. Trampas, por ejemplo, el celular. El celular, siendo una de las herramientas de más avance de la tecnología moderna, es lo que finalmente
se permite a los estudiantes entre sí enviarse mensajes entre uno y otro y ver las respuestas sin tener en cuenta que posiblemente, tal vez las evaluaciones teniendo las mismas 10, 15 o 20 preguntas, las que finalmente van a ser totalmente distintas porque son temarios diferentes. Amable teleaudiencia, quédense con nosotros aquí en Telebolívar Televisión y en su programa de Psicología y Familia. Regresamos en unos instantes. Amable teleaudiencia, gracias por quedarse con nosotros aquí en Psicología en Familia. Los invitamos a que nos sigan viendo a través de internet, www.telebolivartv.com. Bien, continuando entonces con nuestro programa para el día de hoy, tenemos que entonces decir lo siguiente. Para ver desde otro punto de vista las trampas escolares, algunos pedagogos, por decirlo así, se han dado la tarea del por qué muchas veces el estudiante hace trampas precisamente en las evaluaciones. No es nada raro que precisamente en esto muchas veces el maestro, el docente, el catedrático, el profesor, sea tal vez precisamente el instrumento número uno por el cual muchas veces los estudiantes o los escolares comienzan a desarrollar trampa en las evaluaciones. Algo que sí es bien explicativo para estos casos es que posiblemente las trampas que se generan en las evaluaciones es precisamente porque muchas de las evaluaciones son rígidas a la hora de ser contestadas. Es probable que posiblemente que el origen de estas trampas sea única y exclusivamente porque el docente a la final, a la postre, es precisamente el causante de que los estudiantes finalmente tomen estas actitudes. ¿De qué? De acudir a las trampas. Le pregunto a usted estudiante, a usted papá, a usted mamá, padres de familia. Tal vez ustedes habrán hecho trampas por situaciones realmente difíciles. Especialmente, ¿qué materias ustedes lo han realizado? Por decir, podría ser que hayan ustedes desarrollado trampas en materias como química, en materias como matemáticas, en materias como sociales. ¿Por qué no decirlo? Habrá otra materia en la cual sea tal vez un poquito tenga una rigidez por la cual a la final el estudiante tenga que desarrollar trampa precisamente en una evaluación o en un quiz según el caso. ¿Por qué? Porque siempre en la presentación hay nerviosismo, por más seguro que yo me presente, finalmente pues tengo que acudir a la trampa como escolar, como estudiante, a desarrollarla. Entonces la pregunta entonces para usted, señor estudiante, para usted escolar, ¿quién es o en qué materias usted más ha desarrollado trampas? ¿En cuáles usted ha tenido más en cuenta que necesita desarrollar trampas? Llámese como se llame, pero lo más importante es que usted la ha desarrollado. Pero bien, aquí lo más importante es, ante todo, procurarnos, y yo desde mi punto de vista, yo invitaría ante todo, especialmente a todos los docentes. En mi trayectoria como docente, como catedrático, como profesor, me he dado a la tarea de empezar, ¿por qué no?, a desarrollar algunos cuestionamientos para que los estudiantes o para que sus estudiantes, usted señor docente también, no le vaya a desarrollar trampas en las evaluaciones. Ante todo, yo diría que lo más importante es que nosotros como docentes generemos confianza hacia el estudiantado en el momento de una evaluación. No hagamos precisamente de las evaluaciones como si esta fuera el arma letal y final
por el cual el estudiante puede pasar o no una materia, o finalmente puede o no terminar una carrera. Una cosa es el colmo de la pereza, como nosotros decimos, que la pereza es la madre de todos los vicios. Porque en muchas situaciones, y lo sé por conocimiento de causa, hay estudiantes que van sencillamente a un aula y tal vez no llevan un lápiz. Otros ni siquiera llevan un cuaderno. Y otros son mucho más osados. No llevan ni cuaderno ni lápiz y entonces ¿en qué van a tomar anotaciones? Finalmente hay situaciones, a no ser que haya un estudiante que sea un alumno, y alumno significa que alumbra con luz propia según el origen griego. Entonces no conozco ningún estudiante que alumbre con luz propia, porque yo a los estudiantes no les digo alumnos, yo les digo estudiantes, y la palabra estudiante se deriva única y exclusivamente de dos raíces, porque estudiante es porque estudia antes, estudia antes. Estudia antes de llegar al colegio, estudia antes de llegar a la escuela, estudia antes de llegar a la universidad, estudia antes de llegar a su posgrado, estudia antes de llegar a preparar y a desarrollar cualquier situación académica. Por eso se le denomina estudiante, porque estudia antes, no alumno, porque alumno significa que alumbra con luz propia. Y finalmente, si un estudiante alumbra con luz propia, no hay razón de ser que el profesor, que el docente o el maestro esté en un salón presentando una clase. Claro, ¿verdad? Entonces, señor docente, señor profesor, para ustedes también va esto. Es importante que tengamos en cuenta, no hay que ser rígidos con nuestros estudiantes y darles la oportunidad a ellos que nos hagan trampa en las evaluaciones. Porque ante todo, si no somos rígidos, si presentamos evaluaciones, porque mucho más claras, precisas y concisas, para no dar al traste con la posibilidad de que el estudiante haga trampa, finalmente él va a pensar que la evaluación estaba facilísima, y resulta que no es nada más ni nada menos que el producto del conocimiento que el estudiante ya ha visto mucho antes de llegar a presentarla. Es importante, señor docente, es importante, señor profesor, es importante, señor maestro, señor catedrático, ante todo que usted genere confianza en sus estudiantes cuando estos vayan a realizar un quiz, una evaluación o un examen final. Es importante que usted tenga en cuenta, ante todo, que el estudiante, cuando vaya a desarrollar esa evaluación, se dé cuenta de que está tan seguro de desarrollarla que finalmente le va a parecer facilísima y se va a tomar confianza en sí mismo. No seamos rígidos a la hora de desarrollar una evaluación para nuestro estudiantado. Por favor, señores profesores, señores docentes, señores maestros, señores catedráticos, no seamos rígidos con los estudiantes a la hora de enfrentarlos a estos a una evaluación, porque son ustedes los que están originando la posibilidad de que el estudiante entonces le haga trampa en la evaluación. ¿Y qué es lo que ustedes desean? Lo que ustedes desean es que sus estudiantes sencillamente al final se sientan tan seguros de desarrollar una evaluación o un quiz que se van a dar cuenta que era tan fácil y no tan difícil como ellos pensaban que iban a desarrollarlo. Es solamente de no desarrollar preguntas que vayan al traste con el suicidio académico, ¿no? Entre comillas, suicidio académico, mortandad total, escolar y académica frente al conocimiento del estudiantado. Que eso es lo que no se debe hacer. No me quiero cansar sin decir, generemos confianza en el estudiantado. Seguramente, al final, nosotros como docentes, ustedes, los que están desarrollando precisamente frente al estudiantado, como guías, como líderes, frente a ellos, se van a sentir mucho más satisfechos de lo que sus estudiantes le han contestado en una evaluación o en un quiz, con toda seguridad. Bien, vamos entonces, para terminar, a armar entonces unas, ¿por qué no decirlo? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta al final para que el estudiante piense finalmente que al hacer trampa, ¿qué es lo que él está haciendo? Punto número 1. El estudiante cuando está haciendo trampa, lo que está haciendo es mentirse a sí mismo. Lo que está haciendo es
mostrarse a sí mismo que no ha sabido desarrollar algo y que finalmente el conocimiento o el poco conocimiento le quedó nulo en el momento de empezar a desarrollarlo. Cuando el estudiante hace trampa, entonces está sometiendo a una posibilidad, a que el maestro le anule la evaluación en ese instante. Y se está sometiendo a que permanezca nervioso si va a hacer trampa durante toda la evaluación. Y en el peor de los casos, el estudiante va a someterse lo que les dije al comienzo, a que el maestro, a que el docente, a que el profesor le anule la evaluación de insufacto en un momento determinado. Punto número 1. Cuando el estudiante está desarrollando trampas, entonces el estudiante lo que está mostrando es inseguridad. Cuando muestra esa inseguridad, está diciendo que es que tal vez no sabe nada. Punto número 3. Cuando el estudiante desarrolla trampa, entonces lo que está haciendo es mentirse a sí mismo. Y más que mentirse, sencillamente se está engañando a sí mismo. No está engañando al profesor, se está engañando a sí mismo frente a lo que él sabe. Punto número 4. Cuando un estudiante, cuando un escolar está desarrollando trampa, ¿qué es lo que está haciendo? Precisamente está haciendo que posiblemente la poca confianza o la confianza que las otras personas tenían en sí frente al aspecto académico se ha ido al piso, está dando al traste con esa parte. Y ya para terminar, entonces ya hablamos de lo que hay que tener en cuenta. Veamos ante todo un aspecto psicológico. Señor estudiante, ante todo, le voy a decir a usted 3 cositas que usted debe tener en cuenta para que usted no haga trampa. Primero, si usted tiene dudas, si tiene inquietudes antes de la evaluación o unos días antes de la evaluación, converse con su maestro para que él le ayude a dirimir algunas dudas. Punto número 2, para evitar, señor estudiante, que usted haga trampa en una evaluación. Ante todo, si usted tiene muchas actividades, entonces deje todas esas actividades que precisamente le están quitando tiempo para que usted estudie y dedíquese un poquito más. Lo que decía, a estudiar antes de desarrollar una evaluación. Y punto número 3, ante todo, antes de ir a una evaluación, converse con sus padres. Ante todo, dígales qué es lo que piensa y qué es lo que siente y finalmente coménteles a ellos cuáles son sus inseguridades, cuáles son sus inquietudes para poder usted desarrollar la evaluación o finalmente converse con otras personas que saben un poco más que usted para poder dirimir algunos puntos que tal vez los tenga usted en duda. Amable teleaudiencia, hemos llegado entonces al final de nuestro programa para el día de hoy. Recuerden nuestro tema, ¿sí? Trampas en el estudio. La decadencia que hoy por hoy tienen los estudiantes de esta edad moderna frente a la ética y la confianza de desarrollar sus evaluaciones. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares a través de las pantallas de sus televisores. Que el Dios de la vida los continúe bendiciendo. Y no olviden, pórtese bien, pero también diviértase. Hasta entonces.